Bien, bienvenidos a la formación sobre actualización en suicidio en la población general. Vamos a terminar la formación con esta tercera parte que va a abordar la valoración y evaluación del riesgo suicida y algunas de las medidas de prevención que las guías clínicas de las instituciones em, que dirigen nuestra actuación pues recomiendan en nuestro medio. Para una información más completa, y entiendo que esta sección lo exige para cualquier persona que se dedique a la salud mental, os remito a la bibliografía que se recogía en la primera parte de este tema y y que se va a resumir en la bibliografía del final de esta sección. Em, Creo que las guías clínicas y las guías de actuación en prevención de la OMS, del programa Eurogenas en la Unión Europea y las que tenemos en el ministerio y cada uno en nuestra comunidad, tienen que ser bien conocidas por cada uno de los profesionales que nos dedicamos a esto. Y a ellas os remito. Aquí vamos a dar solamente unas pinceladas. Dentro de la evaluación del riesgo suicida, vamos a hablar un poco de la valoración del riesgo suicida, de cómo haríamos una evaluación más o menos sistemática de un caso y posibles intervenciones muy concretas desde la medicina em, en contexto urgente y un poco en la planificación de la intervención en un contexto ya ambulatorio. La valoración del riesgo suicida, ¿a quién debe ir dirigida? Pues en primer lugar a cualquier persona que presente una conducta del espectro suicida, ideación, amenazas, tentativas o que pues haya realizado algún intento de suicidio y en todos los pacientes psiquiátricos. ¿Por qué? Porque tenemos que intervenir y prevenir la repetición, porque sabemos que las tentativas suicidas son el indicador, el predictor más fiable de conducta suicida. Y luego, pues porque ya está más que descartado que hablar del suicidio lo induzca. Todo lo contrario, es lo que nos permite poder hacer una valoración de riesgo lo más aproximada posible para poder tomar las medidas necesarias desde nuestro ámbito cada uno para el bienestar del paciente. ¿El lugar donde se debe hacer una valoración de riesgo suicida? Pues en lo ideal, pues en un lugar tranquilo, sin interrupciones, que permita un mínimo de privacidad para poder seguir con las directrices de autonomía y confidencialidad del paciente. Esto no siempre contamos con ello, sobre todo en el ámbito de urgencias. A veces es posible encontrar algún despacho, box destinado a ello, pero no siempre tenemos las condiciones apropiadas que, no obstante, hemos de tratar de exigir para dar a nuestros pacientes pues, el trato más humanista posible. En el caso de menores, siempre hay que hablar con ellos a solas y con la familia. Em, a los menores no se les puede valorar a través de sus padres. Esto que parece de cajón lo repito mucho porque las personas que nos dedicamos al trabajo con niños y adolescentes lo tenemos muy claro, pero no todas las personas dentro de salud tienen esta idea clara. Al niño y al adolescente hay que valorarlo también a solas. Hay mucha información que no te van a dar delante de su familia y luego al margen de que ellos, pues a pesar de ser menores o aun siendo menores, pues conservan los derechos de confidencialidad y de autonomía, pues matizados según la edad que tenga y contando con la familia cuando sea necesario.
¿Cuándo hay que valorar el riesgo suicida? Pues lo antes posible según nos permita la situación física del paciente. Em, en la valoración del riesgo suicida tenemos que tener unos mínimos que nos permitan poder comunicarnos con el paciente. De ahí que a veces se postergue la evaluación, a veces minutos, a veces unas horas, hasta que el paciente tiene un apropiado nivel de conciencia y es capaz de poder mantener una entrevista que nos permita hacer una evaluación psicopatológica apropiada. Hay actitudes de cara a entrevistar al paciente con potencial riesgo suicida que pueden ser contraproducentes para generar una mínima alianza terapéutica que nos permita evaluarlo y diseñar el plan más apropiado. Las actitudes críticas, moralistas, condescendientes, las actitudes culpabilizadoras, o incluso pues las reprimendas explícitas eh, son negativas con el fin que procuramos. Una actitud más abierta, empática, comprensiva, con una escucha activa que nos permita o que permita al paciente sentirse atendido, en la que mostremos interés, em, en la que nos mostremos pues accesibles para que el paciente pueda tener confianza mínima en nosotros y la adecuación del lenguaje pues cuando sea necesario, ¿no? Sobre todo pues en personas que tienen alguna dificultad en la comunicación o que están en un periodo madurativo que exige una adecuación del lenguaje. Hay que evitar hacer alegatos a favor de la vida. Nuestra labor como clínicos y profesionales no es convencer al paciente de que tiene que seguir viviendo, es, apoyarle, es poder evaluarlo y es poder pensar con él em, eh, posibles dificultades prácticas que esté teniendo en este momento y orientarles al respecto si es necesario. em, y buscar con él expectativas, razones para vivir. Rescatar expectativas que pueda él tener. Asideros a los que aferrarse en todo este proceso hasta que se vayan encontrando mejor. Cuando hablo de posibles soluciones concretas a problemas específicos, es que a lo mejor el paciente trae sobre la mesa pues cosas como no he podido pagar el alquiler este mes o mi marido está enfermo y yo estoy aquí en el hospital o bueno, pues cuestiones más prácticas en las que a lo mejor si no podemos prestar ayuda directamente, pues podemos indicarles pues a quién o a qué profesionales pueden recurrir en esos casos, que no siempre van a solucionar los problemas que trae el paciente, pero que tal vez el tener esa puerta abierta o ese recurso abierto, pues a ellos les puede dar mucha tranquilidad. Y ahí pues trabajamos mano con mano pues con las trabajadoras sociales de los centros sanitarios, pues contactamos si es preciso pues con los familiares de referencia que el paciente pueda necesitar. Em, y luego, pues, el poder hablar en esta línea de apoyos o recursos concretos a los que el paciente puede acudir si lo necesita, tanto a nivel comunitario como de sistema de salud. Es decir, pues explicarles cómo funciona el servicio de urgencias, dónde puede llamar si lo necesita, a qué lugar acercarse si no se encuentra bien, em, cómo pedir la cita de continuidad de cuidados o mejor aún dársela ya hecha. Si hay algún problema concomitante de uso de tóxicos, pues remitirlo a la unidad correspondiente, o sea, con la cita si es posible y si no, pues con las señas para ello. Ponerlo en contacto con los servicios sociales de zona,
pues este tipo de cuestiones prácticas que a veces a una persona que está en este momento vital tan complejo y le pueden resultar muy abrumadoras, pues todo lo que sea facilitárselo, pues le va a ayudar mucho. En la evaluación del riesgo suicida tenemos que valorar la presencia de factores de riesgo de los que hemos hablado en las secciones anteriores y una valoración de posibles factores protectores con los que el paciente pues, puede contar en estos momentos. A veces se utilizan escalas específicas complementarias para valoración del riesgo suicida, pero nunca ninguna de ellas sustituye el criterio clínico, ni hemos de basar el criterio clínico solo en ellas. Em, Tenemos la SSI de Beck, la de desesperanza de Beck, riesgo y rescate de Weissman, razones para vivir de Linehan, riesgo suicida de Plutchik, potencial de Sedas. Mm, Como decíamos, no sustituyen el criterio médico, establecen casos de riesgo, pero no casos de no riesgo, y al final, pues, contamos con un monto de incertidumbre al valorar el riesgo suicida y al tomar decisiones, pues que ninguna escala pues, nos lo va a resolver. Pero bueno, pueden ser de utilidad de apoyo y también, pues, cuando tenemos, eh, dentro de la, valoración, pues, también el objetivo de recoger datos, también para, investigación o en la formación de personas, o profesionales que están en el MIR o en el PIR y también se pueden apoyar en entrevistas o en escalas que a ellos, pues, les ayude también a sistematizar un poco la forma de preguntar, el tipo de cuestiones que podemos hacer. En cuanto a la evaluación del riesgo suicida, decíamos, hay que valorar, por un lado, la ideación suicida, pues si está o no presente, si está o no elaborada, qué grado de planificación hay, qué razones para vivir hay. Es decir, el paciente puede venir desde con ideas suicidas, con ideas de muerte pasivas, por ejemplo, pues para estar así mejor no estar, mejor estaría muerto, pero no ha llegado a plantearse el suicidio. Puede haberse llegado a plantear el suicidio y fantasear con él, pero no pensar en la forma de hacerlo o puede haberlo planificado minuciosamente, dejando incluso pues, notas de despedida, habiendo repartido sus bienes, etcétera, etcétera. Y luego, pues siempre valorar también las razones para vivir que tiene este paciente, ¿no? Pero no inducidas, sino exploradas pues, y originadas en él mismo y sus circunstancias. La valoración de la conducta suicida tiene en cuenta eh, cuando ya se ha producido una tentativa suicida, pues las características del método empleado, es decir, pues si ha sido un método más o menos letal, teniendo o no conocimiento del paciente de ello, es decir, pues por ejemplo, cuando ha sido el caso de una intoxicación y se ha utilizado un tóxico, un fármaco potencialmente mortal, pues como puede ser el paracetamol o el litio o la digital o sustancias de este tipo, si el paciente ha sido no consciente de la trascendencia del hecho, em, si el método ha sido más o menos violento, pues son más letales la precipitación, la sofocación, el uso de armas, en principio, que la intoxicación. Em, si valoramos la gravedad somática, es decir, las repercusiones físicas que el método empleado pues, ha generado en el paciente, si se ha producido lesiones, qué tipo de lesiones han sido. Em, Cómo era la intencionalidad, si la intencionalidad era claramente suicida o no, qué es lo que esperaba el paciente al realizar este hecho, si es algo que estaba planificado previamente, en los días previos,
si ha sido un acto impulsivo en un contexto X en el que el paciente se ha visto sobrecargado por un estresor vital, por ejemplo, y hecho que se ha visto además desinhibido por la toma de algún tóxico y que ha facilitado pues esa toma de decisión. Por ejemplo, el grado de planificación al que hemos hecho mención anteriormente, la rescatabilidad, que se refiere a las posibilidades de ser salvado o rescatado que tenía el paciente. En principio, habría muy pocas posibilidades, en principio, en una persona que ha dejado cerrada su casa con llaves, se ha ido a un hotel, se ha registrado, ha pasado allí unas horas, ha desconectado el teléfono, pues con muy pocas posibilidades de ser rescatado, frente a una alta rescatabilidad que nos la daría en principio el hacerlo en presencia de familiares o con la previsión de que estos puedan llegar antes. Em, la crítica que hace el paciente hacia el episodio, es decir, si una vez rescatado se ha sentido aliviado, si siente culpa respecto a lo que ha sucedido por el impacto generado en su ambiente, si se siente frustrado por no haberlo conseguido, y si persisten o no las ideas suicidas después de la tentativa. Toda esta información se tiene que ir recogiendo por escrito en su historia clínica, y nos va a ir dando una idea aproximada de cómo se ha desarrollado la crisis suicida en este paciente. Por supuesto, hay que valorar el estado cognitivo y emocional del paciente, como hacemos con cualquier otro paciente que consulta con salud mental, valorar la posible presencia de un trastorno mental de base, diagnósticos de riesgo para el suicidio como la depresión mayor, la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos, el trastorno por uso de sustancias o trastornos de personalidad, la presencia de síntomas que se asocian, sabemos que se asocian por sí solos a mayor riesgo, los síntomas psicóticos, la anedonia, la desesperanza, la presencia de ansiedad, ira o impulsividad comórbidas. Y también tenemos que valorar, lógicamente, pues trastornos físicos asociados a riesgo suicida. En esta persona, pues la presencia de VIH o de alguna enfermedad neurológica deteriorante, o de alguna patología dolorosa. Otras variables de riesgo, pues hay que valorar la presencia o no de antecedentes de conducta suicida o violenta previa, que sabemos que son dos factores de riesgo para la conducta suicida, los antecedentes de consumo de tóxicos, antecedentes familiares tanto de violencia como de conducta suicida, la presencia de acontecimientos vitales estresantes graves que puedan haber desempeñado un rol desencadenante o precipitante de la crisis, em, la edad, el género, el estado civil, la situación de empleo o desempleo del paciente, la situación psicosocial en general, socioeconómica. Variables de protección, pues tenemos que valorar la presencia o no de las mismas, también porque tenemos que contar con ellas de cara a planificar un tratamiento adecuado y un seguimiento. El grado de apoyo familiar o social que va a permitir no solo un apoyo real para el paciente, sino pues un apoyo también para nosotros para que el paciente pueda adherirse al seguimiento y al tratamiento que sea necesario. Una vez valorado el riesgo suicida y el estado mental del paciente, así como su contexto psicosocial, pues iniciamos una planificación de lo que va a ser el tratamiento concreto de ese paciente. Trabajamos en un ámbito, el de la salud mental, que en principio es multiaxial y multidisciplinar, con todas las limitaciones institucionales, pero que está orientado de esta manera. Entonces, se pueden orientar intervenciones psicosociales en colaboración pues, con otros agentes del equipo, como trabajadores sociales.
el diseño de intervenciones psicoterapéuticas personalizadas, que quizás es, yo creo, actualmente una de las limitaciones más importantes que tenemos en la salud pública, el acceso a tratamientos psicoterapéuticos de calidad por falta de recursos específicos, el tratamiento farmacológico cuando sea necesario y sobre todo uno de los pilares es la continuidad de cuidados. ¿Qué significa la continuidad de cuidados? Pues que pacientes que hemos valorado pues con un riesgo suicida moderado o grave pues no se pierdan del sistema. Es decir, que no acudan a una cita de urgencias o que no salgan del hospital de haber estado ingresados por las consecuencias físicas del intento de suicidio y que luego pues ese paciente no acuda a las citas programadas de salud mental del ambulatorio o del hospital de día cuando se ha derivado allí. La continuidad de cuidados es el seguimiento que se hace del paciente a lo largo de los diferentes recursos con los que contamos en salud mental em, y para ello, pues como veremos después, es una de las estrategias en las que se está poniendo más énfasis en los planes de prevención suicida en salud. Desde el ámbito urgente, como decíamos antes, además de la evaluación, valoración, em, además de asegurarnos la continuidad del tratamiento de ese paciente al alta de urgencias, pues con una cita en el recurso que sea, pues a veces nos planteamos si desde urgencias, tras una evaluación única, pues debemos o no instaurar tratamiento farmacológico, en particular pues de perfil ansiolítico o antidepresivo. Y ahí, si el paciente va a ser valorado próximamente como se debiera en el segundo nivel, en las unidades de salud mental comunitarias, em, cabría esperar a hacer una segunda evaluación del paciente. No obstante, a veces podemos valorar que el beneficio frente al riesgo de iniciar un tratamiento de este tipo pues puede ser superior porque pueda prestar alivio temporal al paciente o porque podamos ir adelantando, por así decirlo, la respuesta a alguno de esos tratamientos cuando prevemos que se va a demorar un poco más de lo que nos gustaría, pues la intervención desde el ambulatorio, ¿no? Entonces, en estos casos tendríamos que tener el diagnóstico claro, em, no se debería comenzar un tratamiento si hay un trastorno por uso de tóxicos concomitante, que pueda facilitar un mal uso de los fármacos o que pueda haber interacciones potenciales entre los tóxicos y los fármacos que vayamos a instaurar. El riesgo de suicidio deberíamos haberlo valorado como bajo. Si hay síntomas que sugieran la presencia de psicosis o de situaciones de agitación en el paciente porque haya una descompensación aguda de un posible trastorno mental grave o en estudio, pues debería instaurarse el tratamiento específico urgente, ya sea a nivel hospitalario o a nivel ambulatorio con un gran soporte. em, Deberíamos asegurarnos un mínimo de soporte social o familiar para la supervisión del tratamiento y la adherencia a las citas. La motivación, una motivación mínima por parte del paciente que permita el cumplimiento del tratamiento y la accesibilidad, como decíamos, a la continuidad de cuidados para no instaurar tratamientos que luego no va a seguir ningún profesional, ¿no? Si se cumplen todos estos requisitos, pues, y valoramos que el beneficio frente al riesgo merece la pena, pues sería una indicación para ello. A nivel ambulatorio, cuando el paciente sea valorado, pues se instaurará el tratamiento apropiado según la patología de base y el riesgo suicida.
Y a nivel hospitalario, pues cuando hemos considerado que el riesgo de ese paciente pues es elevado y necesita una medida de contención especial. Respecto a los ingresos hospitalarios, tenemos que recordar que deben de ser medidas excepcionales para proteger al paciente cuando otras medidas no son posibles, porque no hay ese apoyo mínimo necesario, porque no hay esa mínima contención del paciente en su contexto psicosocial, em, eh, porque sabemos que el ingreso hospitalario por sí solo no disminuye el riesgo suicida, por tanto va a ser una medida eh, protectora, contenedora, temporal. Y luego además sabemos que la salida de un ingreso hospitalario es un momento de especial riesgo suicida, con lo cual tenemos que tener esto en cuenta también cuando el paciente salga de alta. ¿De qué depende el ingreso hospitalario? Pues de la impresión del riesgo suicida que podamos extraer de todas las evaluaciones anteriormente comentadas, de la enfermedad psiquiátrica que tenga de base, de la repercusión física del intento, que también pues haga necesario pues una intervención estrecha en este sentido por parte de otras especialidades, por ejemplo. Eh, Posibles indicaciones tras un intento suicida, pues serían la presencia de actividad psicótica, el uso de drogas alucinógenas, la ausencia de apoyos familiares y sociales del paciente en ese momento, el que persistan planes o haya habido intentos de suicidio repetidos o persistentes, que el intento haya sido violento, con- a, a través de un método letal, premeditado, pues que haya tomado precauciones para evitar el rescate, que actualmente persista una clínica de impulsividad importante, que rechace la ayuda o esté presente la desesperanza o las ideas de incurabilidad, que haya una agitación grave o el juicio esté alterado o el paciente pues lamente haber sobrevivido, ¿no? Son solo ejemplos, la presencia de uno de ellos no indica necesariamente el ingreso, pero la presencia de varias de estas condiciones o la estimación de una valoración de riesgo suicida en definitiva alta y unas escasas posibilidades de intervención fuera del hospital, pues sí que indican tomar esta medida. Después de ideas o de amenazas sin que haya habido un intento autolítico, pues a veces nos lo planteamos ante presencia de ideas autolíticas persistentes que no ceden a pesar de un seguimiento apropiado y que puedan estar o no en presencia de una clínica depresiva grave, cuando el paciente tenga un plan de alta letalidad y baja rescatabilidad, cuando tenga antecedentes de intentos de suicidio graves y violentos o ante descompensaciones agudas de trastorno mental grave, por ejemplo, de algún trastorno psicótico. Vamos a hablar ahora un poquito, vamos a dar unas pinceladas sobre los planes vigentes en la actualidad que guían la prevención de la conducta suicida a nivel institucional en nuestro medio. Ya hablamos, como os decía, en la primera parte de este seminario de actualización em, sobre los documentos institucionales que rigen nuestra práctica clínica y os remito a ellos. Y luego pues podéis encontrar más enlaces al final de esta sección. Aquí vamos a mencionar solamente algunas líneas generales. Ya sabemos, recordamos que tenemos programas y procesos asistenciales a diferentes niveles, a nivel mundial, estatal y comunitario. Ya hablamos de que la OMS publicó en el año 99, como consecuencia de décadas previas de estudio y trabajo sobre el fenómeno suicida, pues una serie de documentos
en relación con la prevención del riesgo suicida. La Unión Europea, por su parte, años más tarde, en el programa, a través del programa Eurogenas, incluye planes de actuación para la prevención del riesgo suicida a diferentes niveles. Eh, Niveles de, como decíamos en el primer vídeo, de educación, fuerzas del orden público, sanidad primaria, sanidad especializada, em, a nivel comunitario. En España tenemos la guía del Ministerio de Sanidad y luego, pues la mayor parte de las consejerías tienen sus propias guías o en la actualidad están actualizándolas, revisándolas o iniciándolas. Es decir, desde hace décadas se trabaja en esto. Es verdad que la implantación de las recomendaciones a nivel mundial generales a nivel local ha sido muy desigual. Hay territorios que han avanzado muchísimo en estas 3 décadas y otros que están en pañales, como quien dice. Em, Quizás una de las consecuencias positivas de que haya salido un poco a la palestra esta realidad que nos rodea del suicidio y el impacto global poblacional que tiene, pues esté también un poco precipitando el que se pongan en marcha planes que llevaban a lo mejor paralizados o a rebufo pues hace años. En sanidad es donde existen más planes específicos, hay guías de práctica clínica, desde salud mental, pues procesos asistenciales, grupos de trabajo, algunos que se habían creado previamente a la pandemia, otros que se han creado a partir de ahí. Estos grupos de trabajo en lo que más han avanzado en general es en el registro o en la mejora del registro de casos y centran su labor actualmente en la continuidad de cuidados en pacientes potencialmente de riesgo, em, incluyendo en estos grupos de trabajo pues una representación multidisciplinar de trabajo social, enfermería, psicólogos, psiquiatras y luego pues en protocolos de ingreso hospitalario. Hay grupos de trabajo que están muy avanzados y están ya en otro punto donde están pues validando intervenciones psicoterapéuticas orientadas a la disminución del riesgo suicida, por ejemplo. Límites a todos estos planes, pues como os decía, la falta de homogeneización. em, eh, una de las desventajas de la transferencia de competencias es esta, que hay mucha desigualdad entre territorios. em, el registro, mejorar el registro burocratiza mucho el trabajo y a veces es complicado incluirlo en un contexto en el que el profesional ya está muy saturado. Em, la falta de coordinación fluida entre dispositivos, porque, por ejemplo, en los planes de prevención que tiene educación, pues está incluido el que pueda haber em, em, espacios comunes de trabajo entre sanidad y educación, donde la comunicación sea fluida y sea relativamente fácil remitir casos que ellos detectan como de riesgo en menores. Y esto, pues, en algunos territorios está muy poquito avanzado todavía. Y luego, pues, tras la detección, falta de atención específica de calidad. Em, Hablamos de que en la mayor parte de trastornos mentales y en particular en el trastorno depresivo mayor y en el trastorno por uso de sustancias, que son dos de los trastornos que más se asocian a riesgo suicida, igual que en el trastorno de personalidad, pues la psicoterapia debería ser un eje principal o el eje principal de la intervención. Y si no contamos con los profesionales necesarios para eso o están saturados con otro tipo de demandas,
pues a veces acceder a tratamientos psicoterapéuticos de calidad pues es una quimera, es complicadísimo. Em, una utopía más que una quimera. Dentro de las medidas preventivas, me ha parecido curioso revisar que en las publicaciones de la OMS y de Eurogenas habla de medidas preventivas de primera y de segunda generación. De primera generación serían lo que llamamos prevención em, primaria, por así decirlo, orientadas más a población general, y las de segunda generación tendrían más que ver con la detección de grupos de especial vulnerabilidad o riesgo suicida y la prevención suicida orientada a ellos. Dentro de de estos documentos se valora además la eficacia que hasta la fecha han tenido estas medidas em, con los planes piloto que se han ido haciendo en los diferentes territorios. No digo a nivel estatal, sino a nivel de Unión Europea en este caso. Entonces ellos hablan de que em, las medidas que más eficacia han demostrado en la prevención de riesgos suicidas son las de segunda generación, es decir, la de identificación de grupos de riesgo elevado y el trabajo con ellos. Dentro de la prevención primaria, em, las medidas que han demostrado pues más eficacia son la restricción de medios, es decir, pues la limitación del acceso a armas, a sustancias potencialmente letales, a lugares emblemáticamente asociados a riesgo suicida, o que puedan serlo potenciales, como las vías del tren o puentes o determinados edificios. Em, pues son medidas que han demostrado eficacia a nivel poblacional. El trabajo con las líneas de crisis también es de los que ha demostrado más eficacia. Y luego pues están en revisión pues medidas, planes de prevención en las escuelas que están incluidos en todos los programas de prevención, em, el trabajo con atención primaria y medidas psicoeducativas orientadas a la población general, tanto en la línea de disminuir el estigma como en la línea de un abordaje responsable de la temática suicida a través de los medios. En cuanto a la educación sobre suicidio en la población general, hasta ahora no se ha definido bien cómo hay que hacerla, y los programas que se han planteado pues no han sido muy eficaces. Tal vez es uno de los, todos entendemos como que hay que fomentar una educación completa, rigurosa y apropiada sobre el tema, pero no sabemos muy bien cómo hacerlo todavía. En cuanto a la prevención de segunda generación, pues iría orientada, como os decía, a grupos de riesgo elevado, adultos jóvenes, grupos en riesgo psicosocial, pues población penitenciaria, residencias de ancianos. Empieza a haber algunos protocolos publicados a nivel local por grupos de trabajo que están trabajando en este tema en específico en las residencias de ancianos. Por otro lado, pues ya sabemos que en medios penitenciarios, tanto de menores como de adultos, tienen sus propios protocolos de prevención suicida desde hace años. En cuanto a definición de otros posibles grupos de riesgo, pues serían aquellos con enfermedades psiquiátricas de alta morbilidad suicida. Y uno de los pilares básicos de la prevención, como hemos comentado en varias ocasiones, sería la continuidad de cuidados tras el alta hospitalaria y también la prevención durante el ingreso, como decíamos, que es otro de los momentos vulnerables.
Y aquí os he hecho un pequeño resumen sobre algunas de las líneas directrices que son comunes a todos los planes y programas de prevención suicida, para que tengamos un poco en la cabeza, pues al menos estas 10 ideas. Una de las líneas estratégicas de prevención en todos los programas y planes de prevención es la investigación del fenómeno suicida y el registro de casos. Necesitamos seguir registrando casos, seguir registrando posibles factores de riesgo y protección para el fenómeno suicida que nos permitan definir las estrategias a tratar, no solo con el individuo a poner en marcha no solo como con el individuo, sino también a nivel poblacional. Medidas psicosociales, por ejemplo, a nivel poblacional, pues que sean necesarias tomar pues, para, para evitar este fenómeno. En particular, en la población infanto-juvenil se hace necesario profundizar en la investigación de este fenómeno, em, de los factores de riesgo asociados y sobre el debate, debates que llevan abiertos años, como el supuesto mayor riesgo suicida asociado al uso de inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina dentro de esta población. Aquí os remito a, al vídeo sobre trastornos afectivos en niños y adolescentes, donde os hablo de un par de publicaciones de metaanálisis que han sido publicados muy recientemente y que arrojan, yo creo que bastante luz sobre este tema que estaba como pendiente. Una segunda línea estratégica sería la captación y formación de profesionales. La OMS ya indicaba la necesidad de tener profesionales formados dentro de la salud, pero no solo dentro de la salud, sino en equipos de orientación psicopedagógica, en cuerpos de seguridad y de orden pública, para la detección y la atención a la conducta suicida. Em, Se hace necesario captarlos, personas que estén especialmente formadas y que puedan a su vez formar al resto de equipo o liderar pues las estrategias de prevención del hecho suicida en su medio. Luego hay agentes que pueden, por su trabajo, acceder fácilmente a personas vulnerables para riesgos suicidas. Sería el caso de los docentes y educadores, en el caso de la población infanto-juvenil, los profesionales de atención primaria. En este sentido, pues, por ejemplo, los pediatras y los médicos de familia pues están avanzando mucho en liderar pues, publicaciones al respecto y programas específicos. Luego está a través de fundaciones y asociaciones como la de salud mental de la que hablábamos al principio de la primera sección, pues que llevan años pues trabajando en la formación específica en suicidología. A partir de saltar a los medios esta preocupación que los sanitarios llevábamos arrastrando años, pues también es verdad que la oferta formativa para los propios profesionales en el ámbito de la suicidología pues ha aumentado mucho. Y ahora tenemos formación continuada específica en este tema que a lo mejor hace años pues era más difícilmente accesible y dependía más de la voluntad o del interés del propio profesional. La formación de profesionales de la educación al final es uno de los pilares básicos de la prevención, sobre todo cuando hablamos del fenómeno en menores, en niños y adolescentes. De ahí que una de las líneas estratégicas de prevención pues, sean los programas de prevención en la escuela. Aunque como ya os he comentado y no lo vamos a abordar aquí, pues hay programas dirigidos
también a otros medios, como os decía, penitenciarios, em, eh, fuerzas del orden público, etcétera, etcétera. Eh, los programas de prevención de la escuela, pues se han propuesto como necesarios dentro del currículum formativo. Eurogenas da una serie de directrices al respecto. Habla de que estos planes deberían promover la salud mental y dotar de profesionales formados en diferentes entornos de actuación dentro de las escuelas. En definitiva, se trataría de promover factores protectores, prevenir factores de riesgo como la impulsividad, conductas violentas, em, acoso escolar, promover valores relacionados con la salud mental, pues como la resiliencia, la integración social entre los compañeros em, y una tercera pata sería la detección temprana de posibles casos de riesgo psicosocial, pero también clínico. Em, Poder ser más capaces de detectar posibles síntomas depresivos, por ejemplo, y tener los cauces de derivación a salud mental pues más accesibles. Ahí en Neurogena se describen algunos programas que llevan años en marcha en diferentes medios contra el acoso escolar o contra las conductas impulsivas. En nuestro medio, pues Asturias y Galicia, por ejemplo, pues tienen programas similares desde hace muchos años, fomentando pues la presencia de factores protectores y bueno, en la actualidad hay muchos otros planes que están en marcha o se han iniciado. En cuanto a la comunicación, psicoeducación a la población e información, pues una de las líneas estratégicas es la información y la divulgación de material riguroso acerca del suicidio a la población general, evitando el estigma y el tabú asociado al estigma que dificulta hablar de este tema e incluso registrarlo, incluso poder estudiarlo. Em, Esto ha sido liderado desde hace años por asociaciones familiares como FEAFES, está la guía de la Sociedad Española de Suicidología, de la Fundación de Salud Mental de la que hablábamos antes, que ha hecho un, fundación, de suicidología que ha creado un observatorio suicida, cursos de formación para profesionales, guías de apoyo a supervivientes, líneas de atención telefónica específicas. Todo esto era un trabajo ya avanzado antes de que surgieran pues, las últimas líneas telefónicas aportadas a nivel estatal y mucho antes de que el fenómeno pues, se saltara un poco a los medios hace un par de años. En cuanto a cómo hacer una divulgación e información responsable, además de a través de la formación que decíamos, pues otra pata importante es el trabajo con los medios de comunicación. Em, ya desde hace décadas la OMS publicó orientaciones y directrices para un abordaje responsable del suicidio en medios de comunicación y esto se ha ido revisando y actualizando en los diferentes documentos institucionales y hoy día pues son de fácil acceso para cualquiera. ¿Qué es lo que tiene como objetivo esta tutela un poco de la información acerca del suicidio en los medios de comunicación? Pues evitar el fenómeno de imitación en población vulnerable, sobre todo adolescente, y bueno, crear líneas abiertas también de colaboración entre, entre instituciones relacionadas con la detección y la atención, como es educación y sanidad, y los medios de comunicación. Tristemente tenemos ejemplos
muy cercanos en el tiempo de tratamientos inapropiados del suicidio desde los medios de comunicación, em, donde se incumple sistemáticamente cada una de estas ideas. Y os las voy a leer y cada cual pues, puede tener en su cabeza un poco pues, cómo se han tratado en los medios algunos de estos casos tristemente recientes que hemos tenido en personajes pues, de interés público, sobre todo en personas del espectáculo. La idea es tratar el suicidio sin normalizarlo ni minimizarlo. Es decir, desde eh, la comprensión de que se trata de un hecho patológico, eh, que se puede explicar desde la enfermedad mental, desde el trastorno mental, pero también desde una serie de condicionantes psicosociales complejos, pero muy precarios y difíciles, poniendo el énfasis en el impacto emocional que tiene el hecho también en el entorno, en la familia, en lo social, tratando de minimizar la idealización y romantización que a veces se sigue haciendo del suicidio. Eh, Todavía hay algún profesional por ahí em, que habla del suicidio como una elección personal, eh, filosóficamente justificada y demás. Y, bueno, ideas que van en contra de todo lo que hoy día sabemos que previene el suicidio. Em, y orientando e informando desde la ayuda y la mejora y evitando recrearse en detalles sobre la forma de suicidio, y detalles escabrosos. Al final se trata de informar, porque hay que hacerlo, no podemos negar el hecho, no podemos no hablarlo, no podemos mantener el tabú, pero hay que hacerlo con responsabilidad, alejándonos del sensacionalismo, cuidando el lenguaje. Hay todavía comentarios del tipo de es que no fue lo suficientemente fuerte, pues que fue muy débil, o en términos de debilidad, o en términos de ética, es que era demasiado buena para este mundo, o romantizando el hecho como em, ya se ha reunido pues con otras estrellas del mundo o cosas de este tipo, pues que nos ponen un poco los pelos de punta a los profesionales. Cuantos menos detalles sobre el suicidio en sí, métodos, etcétera, mejor. Hay que aportar datos fiables em, y testimonios fiables. em, no simplificar una realidad muy compleja de lo hizo por esto y ahí, y nos quedamos tan anchos, ¿no? Y sabemos que el fenómeno suicida es un fenómeno muy, muy, muy complejo que rara vez podemos atribuir a un solo factor y desde luego pintar así la realidad no solo no es honesto, sino que además lleva a equívocos. Es decir, pues una persona si lo ponemos solo y exclusivamente en la presencia de una enfermedad, pues se puede pensar que si no se tiene esa enfermedad, pues ya está, pues no hay problema. Si lo ponemos solo en situaciones psicosociales adversas, pues el que no las tiene, pues va a pensar que está libre de este hecho. En fin, creo que hay que ser un poco responsable en este sentido. Hay que desmentir mitos y falsas creencias. No se puede seguir diciendo vamos a evitar hablar de este tema, que también se dice en algunas tertulias. Cuidado con las redes sociales que magnifican información, pero también desinformación. Y son nichos un poco de alimentar bulos en torno al suicidio. Hay que informar con un enfoque positivo. Un enfoque positivo no es positivo Mr. Wonderful, es un enfoque positivo desde la ayuda. Es decir, em, esto es un hecho dramático, ha ocurrido, ocurre en el mundo con demasiada frecuencia, puede estar explicado desde diferentes ángulos, pero hay
ayuda para esto y la ayuda está accesible aquí, aquí y aquí. Em, em, Hay que informar también acerca de las líneas de ayuda. A mí me ha dado mucha pena que cuando han salido a los medios este tema, ha salido de forma sensacionalista, como muchos otros, em, escandalizándose la población por las cifras de suicidio. em, Cifras que tristemente llevamos acumulando años, em, y además con la visión de que los sistemas de ayuda no son accesibles para todos o están saturados y por tanto no hay salida. No hay planes, no hay recursos y no hay salida. Y esto no es real. Es verdad que la sanidad pública está muy saturada, es verdad que el acceso es desconocido, que no dificultoso. Es decir, hay atención 24 horas en salud mental en la mayor parte de hospitales, hay atención urgente en salud mental en 3 semanas en horario laboral desde los centros de salud mental. Hay intervenciones de salud mental, psiquiátricas y psicológicas gratuitas para todas las personas, para toda la población, con limitaciones sí, pero no se puede decir que no existan y no se puede decir que no se pueda acceder a ellas. Y yo creo que es muy importante clarificar esto, clarificar cómo está organizado el sistema de salud mental a nivel comunitario, los recursos con los que contamos, que muchas veces la población desconoce. Se desconoce el trabajo que llevan haciendo años también las asociaciones de familiares, el trabajo en formación, em, la- las, las posibilidades de trabajo conjunto de estas asociaciones y de la institución sanitaria, pues con centros educativos y em, o en otros ambientes, y yo creo que se hace necesario dentro de esta estrategia de formación e información, pues también informar sobre cómo y qué trabajamos, qué podemos hacer y qué no desde los servicios, desde el Servicio Nacional de Salud. La psicoeducación en población general no está muy claro cómo hacerla. Es decir, sí que intuimos que hay que hablar del suicidio a la población general y que hay que hablarlo, como os decía, desde la rigurosidad, aportando datos fiables. Todavía me encuentro en redes sociales debates del tipo de discusiones entre los que piensan que el suicidio es debido a factores biológicos y los que piensan que es debido a factores sociales, cuando son debates que están ya más que superados por la ciencia y hoy día pues hablamos de multifactorialidad y no existe esta oposición entre lo biológico y lo psicosocial. Em, eh, o, eh, Tenemos que formar informando también, como os decía, de las redes de atención a personas vulnerables o con riesgo suicida. Em, y lo que no está muy claro es cómo y de qué manera hacerlo, aunque hay proyectos en esta línea. Lo que sí se hace de forma sistemática es la psicoeducación a las familias de pacientes en riesgo y a los pacientes en riesgo suicida, sobre el fenómeno suicida y sobre los niveles de atención al mismo. Y, y si en algún sitio no se hace, pues se debería hacer. Otro pilar de la estrategia de prevención de la conducta suicida pues, es la atención a personas vulnerables, es decir, identificar posibles grupos de riesgo, no ya solo los que nos llegan directamente a salud mental, sino ir a identificar a esa población de riesgo
y facilitar el trabajo con ellos en, en la prevención suicida. Sabemos que la población en riesgo social, como las minorías sociales étnicas, los inmigrantes, las situaciones de estrés social grave o las víctimas de abuso y maltrato, pues son algunas de las mm, grupos con mayor riesgo suicida. Las personas que están en prisión, la población de niños y adolescentes, la población de ancianos, los supervivientes al suicidio. Pues esto hace necesario que haya una colaboración entre administraciones que no siempre se da o no se da como querríamos. em, y luego pues los pacientes o las personas que tienen una enfermedad mental. Em, vale. Bien, continuamos. Otros, otras personas, me va la presentación, disculpadme. Ahora sí. Otros agentes que pueden ser imprescindibles en la atención a personas vulnerables, pues son los profesionales de los servicios sociales, de justicia, de las fuerzas del orden público y de la educación, que junto con los profesionales de sanidad, pues pueden em, tener más acceso a personas vulnerables a conducta suicida. Y luego, como os decía, pues se está viendo ejemplos de publicaciones, de programas, de planes de trabajo específico en personal de residencias de ancianos, de atención primaria, de urgencias hospitalarias, de atención a la salud mental. Tenemos muchísimo trabajo por delante, pero eh, en los últimos años pues, se está avanzando un poquito en todo esto. Y por último, hablaríamos de la posvención. La posvención ya os decía que era una palabra que se había incluido dentro del ámbito de la suicidología, que se refiere a qué hacer después de un suicidio. Sabemos que las personas con una historia familiar de suicidio tienen un riesgo aumentado de hasta 3 veces respecto a la población general, posiblemente por factores genéticos independientes, pero también por lo que supone de impacto emocional, una muerte por suicidio en una familia, un impacto que parece además mantenerse tras generaciones. Por tanto, el apoyo a la familia se hace necesario no solo como el apoyo general que podemos dar a cualquier familia en duelo, sino para prevenir el desarrollo de duelos complicados por las características en sí de la muerte asociada al suicidio, sino también pues para trabajar ese riesgo suicida independiente que supone el suicidio de un familiar. Vale, y desde salud mental, pues, ¿cómo atendemos a pacientes con riesgo suicida? Esto excede mucho el objetivo de la presentación, pero he querido dar algunas pinceladas. Dada la elevada prevalencia de trastorno mental en la conducta suicida, al menos según lo que hoy conocemos del fenómeno, así como la presencia de tentativas previas, es imprescindible poder ofrecer una atención de calidad a, a la población vulnerable en salud mental y en momentos de especial riesgo.
Momentos de especial riesgo, pues sabemos que son pues después de un ingreso hospitalario o incluso durante el ingreso hospitalario. En el caso de los episodios depresivos mayores, pues en el segundo episodio. En el caso del primer episodio psicótico, sabemos que hay más riesgo em, eh, mm, cuando el paciente toma conciencia de lo que ha pasado después de ese primer episodio, cuando está recuperándose. Luego, en casos de trastornos del ánimo, trastornos psicóticos, trastornos de personalidad u otro tipo de trastornos que sabemos que están asociados a un mayor riesgo suicida. Em, eh, Hay que hacer una intervención directa sobre poblaciones de riesgo que incluya no solo la intervención sobre el trastorno, sino también sobre las propias conductas suicidas. Esto se ha debatido mucho en el ámbito científico, si abordar o no directamente las conductas suicidas con el paciente, por ejemplo, depresivo mayor que viene a consulta, pero las evidencias nos dicen, igual que en el caso de las autolesiones no suicidas, que podéis encontrar otro vídeo sobre eso en esta plataforma, nos dice que hay que abordarlas directamente. Em, y hay algunas intervenciones que sí que específicamente han demostrado eficacia en la disminución de conductas autodestructivas, em, como es el caso de la terapia dialéctico comportamental. Em, eh, Tenemos experiencias desde hace años con el uso de este tipo de terapias en adultos, pero también desde hace unos añitos en población infanto-juvenil. Y hay ejemplos de grupos de trabajo pues, que llevan incluyéndola varios años en su cartera de servicios para perfiles de riesgo. Em, y en cuanto a intervenciones específicas después de la tentativa, pues ya las hemos abordado, ¿no? Tanto desde el ambulatorio como desde urgencias hospitalarias, pues la psicoeducación del paciente y de la familia específicamente sobre riesgo suicida, pues es necesaria. En cuanto a otra línea estratégica de intervención serían las medidas restrictivas a los métodos más comunes de suicidio, em, la limitación del uso de arma de fuego, del acceso a determinados lugares de precipitación, del uso de tóxicos en menores, em, pues son medidas que se hacen a nivel poblacional desde hace décadas, aunque a veces son poco conocidas por parte de la población. Em, y, pues el control a la prescripción médica, pues parte del objetivo del control de la prescripción de medicamentos, pues va en esta línea, no solo por la fiscalización y eficiencia y ahorro y tal, sino también para pues que la población no tenga un acceso ilimitado a fármacos en casa, pues que puedan ser eh, utilizados potencialmente para un intento suicida. El control a productos tóxicos, los pesticidas, por ejemplo, que decíamos antes. Y luego está el debate de la exposición en medios a conductas autolesivas. Ya hablábamos de las orientaciones a los medios de comunicación sobre cómo deben y no deben tratar el fenómeno suicida. Otro melón por abrir es cómo intervenir en foros o en grupos virtuales, a veces de fácil acceso y de fácil acceso a población también menor, donde se promueve la autolesión y el suicidio, ¿no? Tenemos todos en la cabeza el fenómeno de la ballena azul que se dio hace unas décadas y que aunque fue muy magnificado por los medios en cuanto a las repercusiones reales que se habían dado, pues fue un buen ejemplo de cómo eh, nuestros jóvenes pues tienen un acceso
muy fácil a grupos donde se promueve conductas de riesgo, también en el caso de trastornos de la conducta alimentaria o de otro tipo de problemáticas. Y está un poco el debate de cómo, eh, cómo limitar o si hay que limitar el acceso em, a estos medios, ¿no? Bueno, quedaría para mucho. Y por último, vamos a hablar un poquito de lo que supone el suicidio en y para los profesionales. Sabemos que la salud mental, la psiquiatría en particular, es una profesión de riesgo para suicidio. Sabemos que los sanitarios tienen un 3% de riesgo suicida. Em, Esto es altísimo en comparación con las tasas de suicidio en la población general por 100.000 habitantes. Em, Sabemos que para el profesional eh, el, el suicidio de un usuario genera un impacto emocional muy grande. Necesitamos formación específica. En eso parece que sí que estamos avanzando un poquito últimamente, eh, pero muchas veces no contamos con una supervisión apropiada que nos permita pues poder eh, coordinarnos con otros compañeros. En el caso de pacientes con alto riesgo suicida o con tentativas repetidas o que se han suicidado incluso, eh, para que los propios profesionales pues podamos estar atendidos emocionalmente en el acompañamiento a, a esta realidad que nos encontramos en clínica. Y necesitaríamos un apoyo ante suicidios consumados. Yo creo que todos los psiquiatras tenemos en la cabeza eh, pues los casos que hemos conocido muy de cerca de pacientes que se han suicidado o que han tenido intentos de suicidio muy graves. Y, y el impacto generado es enorme. Y creo que si no se trabaja, puede conducir a actitudes incluso negativas hacia los pacientes. Puede favorecer que estemos a la defensiva, que tomemos decisiones de forma impulsiva, sin una reflexión previa, solo eh, por defensión o a veces incluso pues que neguemos el riesgo suicida de pacientes pues porque es una realidad que no queremos verla. Entonces, tanto por una mejor atención a los pacientes como por un cuidado al profesional de riesgo para el suicidio, también el mismo, pues se debería cuidar un poquito más esto. Aquí os dejo, pues hemos hablado a lo largo de los vídeos, o he hablado a lo largo de los vídeos de las fuentes bibliográficas que he consultado para poder realizarlo. En la primera parte, sobre todo, os puse el enlace a muchos de los documentos institucionales y de las publicaciones a que me he ido refiriendo. Em, Aquí os dejo enlaces a guías de prevención de suicidio para profesionales sanitarios de especializada, de primaria, orientadas a docentes y a familias, pues como algunos ejemplos de guías realizadas en nuestro medio y que están muy bien hechas y que nos van a dar pues una información rigurosa y fiable, orientadas a pacientes y guías incluso de trabajo después del suicidio, de posvención. Mm, y con esto espero que hayáis disfrutado de las presentaciones. em, Posiblemente haya informaciones que estén desactualizadas o que se puedan completar y si en ese sentido pues podéis ayudar, pues fenomenal. Y,
Y bueno, espero que esto os haya despertado también el gusanillo para conocer más acerca del suicidio y os haya acercado pues a fuentes de las que podéis en las que podéis encontrar información fiable y mucho más completa que la que yo os he presentado. Así que sin más, muchas gracias.